Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo. Hoy estoy un poco tímida, así que hoy no me veis. Pero bueno, creo que el vídeo os va a resultar muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre selecciones, herramientas que tenéis para seleccionar, trucos para hacer mejores selecciones y luego también os comentaré cómo debería ser una foto para que podáis hacer una selección de una forma más sencilla y que quede mejor, ¿vale? Cosas buenas a la hora de hacer una selección y cosas malas en una fotografía. Entonces, bueno, esta fotografía que he cogido es una fotorretrato y vamos a tener en cuenta varias cosas antes de empezar a seleccionar. Lo primero de todo, es una fotografía de una persona y hay una parte de la fotografía que nos puede generar algún tipo de problema, si alguna vez habéis intentado hacer selecciones de este tipo, que es el tema del pelo, ¿vale? El pelo siempre es más complejo. Si vosotros, por ejemplo, tuvierais que seleccionar esto, bueno, no sé, recortarlo de una foto impresa, por ejemplo, claro, la zona del pelo quedaría un recorte un poco raro. Pues en selección de Photoshop puede pasar algo parecido. Así que ahora vemos cómo arreglarlo. Y luego otra cosa que tenemos en esta foto, aparte del tema del pelo, es que tenemos un fondo de un color bastante liso, ¿vale? Es una foto hecha en estudio, el fondo tiene todo más o menos el mismo color, aunque cambie el rango de luminosidad. Entonces eso también hace que la selección sea fácil. O sea que tenemos el pelo por un lado, que es difícil, pero tenemos el fondo liso por otro lado, que es fácil. ¿Por qué es esto? Bueno, nosotros cuando seleccionamos con Photoshop, Photoshop lo que hace para identificar dónde hay un sujeto o un objeto y dónde está el fondo, lo que hace es buscar una diferencia en el contraste. Entonces, como en este caso el fondo tiene un color muy determinado y la persona tiene otros colores distintos, pues a Photoshop más o menos se le hace fácil saber dónde termina el sujeto y dónde empieza el fondo, ¿sí? Entonces, podemos utilizar herramientas semiautomáticas de Photoshop para seleccionarla a ella. Si el color del fondo y el color del pelo, por ejemplo, fueran iguales, pues Photoshop se volvería loco y no sería capaz de hacerlo. Así que voy a probar con alguna herramienta para que veáis mejor lo que estoy queriendo decir. Vale. Voy a coger de estas herramientas de aquí. Aquí tenéis herramientas como los marcos rectangulares, los círculos, también tenéis los lazos, ¿vale? Estas herramientas también pueden sernos útiles para alguna zona de la selección. Pero bueno, yo me voy a centrar más en estas de aquí, ¿vale? En la selección de objetos y la de selección rápida, sobre todo, que son las que más uso, ¿vale? La varita mágica es muy famosa porque en teoría, bueno, cuando empezó Photoshop hacía cosas maravillosas, pero realmente a día de hoy me parece que es una herramienta que está bastante obsoleta, ¿vale? Entonces voy a coger la herramienta de selección de objetos, ¿vale? ¿Y cómo funciona esta herramienta? Pues esta herramienta lo que haces es, con una herramienta muy sencillita, rectángulo, lazo, marcar un área de tu foto y entonces Photoshop dentro de esa zona va a buscar una diferencia de contraste, es decir, va a buscar al sujeto para seleccionarlo, ¿vale? O sea que a priori haces una selección rápida con el lazo, que dices vaya castaña de selección que estás haciendo, pero no os preocupéis porque esta selección yo la hago para que Photoshop sepa que tiene que buscar ahí dentro, ¿vale? Y ha hecho esto, que ni tan mal. ¿Dónde lo ha hecho mal? Pues aquí en la ropa, porque no ha identificado que forma parte, digamos, del sujeto, porque tiene un color distinto, un corte muy marcado y tal. Y luego, bueno, pues el tema del pelo, que siempre que haya pelo de por medio, pelo, hojas o cosas similares, siempre vamos a tener que arreglar un poquito, ¿vale? Pero bueno, para empezar está bastante bien. Que nosotros ahora queremos arreglar esta zona de aquí, podemos coger, por ejemplo, ahora una herramienta tipo el lazo o el marco o similar y podemos incluirla en nuestra selección. Ojo, cuidado, si queremos incluir esta zona en nuestra selección, tenemos que asegurarnos de que una vez que hemos elegido una herramienta, tenemos esta opción, añadir a selección, el segundo cuadradito. Ojo porque esto está en casi todas las herramientas de selección, pero por defecto no suele estar activado, suele estar esta otra opción. Así que cogerlo. He cogido el lazo, pero vamos, podéis coger cualquier otra cosa. Y ahora sí está incluido en la selección, ¿vale? Entonces ya tenemos a la chica seleccionada por completo, con dos herramientas, pero muy sencillito. Ahora, como tiene pelo, yo lo que haría es, una vez que he hecho esa selección, irme a seleccionar y aplicar máscara. ¿Vale? Y aquí podemos trabajar con la opción de perfeccionar cabello, que suele ir bastante bien, ¿vale? Tampoco le podemos pedir mucho porque en esta foto también hay un poquito de desenfoque por el diafragma, ¿vale? Que estaba muy abierto, entonces bueno, pues hay que tener un poquito de paciencia. Vale. Si vemos que no lo hace bien, siempre podemos coger de la barra de herramientas esta herramienta, ¿vale? Que se llama pincel para perfeccionar bordes, que yo lo llamo pincel de fuego porque me gusta mucho más. Y entonces lo que vamos a hacer es pasar por toda esta zona de aquí
¿vale? Y lo que hace este pincel es que por las zonas por las que tú vas pasando, pues vuelve a muestrear y busca una diferencia de contraste, pero ya de una forma más puntual. Entonces, para pelo, hojas y todo esto, lo que podéis hacer es hacer una selección que en esa zona quede un poco recortada regular y luego meteros aquí y utilizar la herramienta de perfeccionar bordes, el pincel de fuego, vaya. Todas estas herramientas que tenéis aquí son herramientas por si tenéis que arreglar algo de la selección, pero que ya estaban en la barra de herramientas original, porque esto, por ejemplo, pues es el pincel normal, pues por si, yo que sé, te has dejado un hueco o algo así. ¿Vale? O sea, lo que hace es como quitar, pero por donde pintas. Es que a veces cuando entras aquí es cuando realmente te das cuenta que la selección es una castaña, entonces esto está muy bien. Luego tenéis aquí también la herramienta de selección rápida, que también la teníamos fuera, aunque no la hemos usado. Selección de objetos, que es la misma de antes, y luego ya un lazo, una manita y una lupa. Es decir, que de estas herramientas, la única nueva sería la herramienta de perfeccionar, es que para mí es el pincel de fuego, perdón, la herramienta de perfeccionar bordes, ¿vale? Esto para hacerlo de forma localizada. En este caso, toda la selección está bastante bien, lo que había que arreglar es el pelito. Entonces, cuando es algo localizado, es mejor utilizar esto de aquí. Pero sin embargo, si lo que queremos es hacer una mejora o un cambio en toda la selección entera, yo os diría que en vez de trabajar con esto, que vais a tardar mucho más, os vengáis directamente aquí, porque aquí tenéis un montón de opciones para perfeccionar todo el borde de la selección. Por ejemplo, tenéis la opción de detección de borde con radio inteligente, que haría lo mismo que el pincel, pero en toda la imagen. Yo uso esto cuando, digamos, en toda la imagen hay algo similar al pelo, plumas, hojas, pero si no, no lo suelo utilizar en toda la imagen, porque si no, estas zonas que están claramente definidas, pues puede que se estropee, ¿vale? Luego tenéis aquí el suavizado, los voy a activar para que veáis un poco lo que hacen. El suavizado lo que hace es, si has hecho alguna selección a mano alzada, que no es el caso, intentar arreglar los picos, es decir, hacer una selección más sencilla en cuanto a la forma que tiene. Luego tenéis este suavizar, que a ver si esto lo arregla, porque es que me parece que tener suavizar y suavizar es un poco chungui, que lo que hace es desvanecimiento, ¿vale? Yo aquí os diría que no os volváis locos con el desvanecimiento, porque si vosotros queréis seleccionarla a ella para cambiar el fondo, esto... A ver, la gente... o sea, las elecciones, por favor, o estás o no estás. Esto no es el gato de Schrödinger. Esta persona, si yo ahora hago esta selección y la recorto, es como un ente, ¿vale? Porque por aquí va a empezar a desaparecer, luego va a aparecer un fondo, o sea, una cosa así como un poco fantasmagórica que, sinceramente, no lo veo nada. Entonces, cuando lo que queréis hacer es una selección de un área, pues para a lo mejor hacer un cambio de color o de luz, fenomenal. Pero si vais a recortar algo, normalmente, si habéis hecho una selección regular, con el suavizado no se arregla, se estropea más, ¿vale? Y la gente queda un poco fantasmagórica. Y luego tenéis el contraste, que es justo lo contrario al suavizado. ¿Por qué lo tenéis aquí? Pues porque hay muchas herramientas que podéis suavizar cuando las utilizáis en Photoshop, o sea, fuera de esta pantalla. Y claro, luego venís aquí y dices, me he pasado. Pues aquí con el contraste lo puedes arreglar, ¿vale? Y por último, el desplazamiento de borde, que lo que hace es contraer o expandir un poquito, ¿vale? Entonces esto está muy bien para que no se quede halo del fondo. Si vamos a meter un fondo muy distinto, pues podemos usar un poquito de esto, ¿vale? También tenéis la opción de descontaminar colores, por si le queda algo de residuo. Esto, por ejemplo, en los cromas viene bien, porque el croma la verdad es que está muy bien para recortar, pero luego mancha muchísimo, ¿vale? Entonces podríais utilizar el descontaminar colores para que quite esa dominante verde que nos quedaría, ¿vale? Y luego aquí, además de todo esto, tenéis la opción de mandar a la misma selección, una capa nueva, una nueva capa con máscara de capa, es decir, qué hacemos con la salida, ¿vale? Yo de momento lo voy a mandar a selección, porque lo que quiero simplemente es que sobre la selección que he hecho me haga esta, ¿vale? Y le doy a OK. Vale, ahora voy a hacer así. Entonces fijaros que por donde he pasado con el pincel de fuego, pues claro, me he pasado. Entonces puedo volver aquí, darle doble clic para volver a entrar aquí y arreglar esta escabechina que he hecho, ¿vale? Entonces lo que haría sería, con el mismo pincelito con el que he pasado antes, ¿vale? Pues darle al menos para que me arregle un poco esto. ¿Por qué está pasando esto? No es por el color. Me diréis, pues si el color es muy distinto. Ya, pero está desenfocado y le cuesta hacer el borde. Entonces quizás me conviene volver a pintarlo un poco, ¿sabes? Recuperarlo. A ver. Recuperar un poquito esta zona.
Así, aunque quede muy recortado. Eso es. Y luego darle a perfeccionar cabello. Eso. Bien, bastante mejor. Vale. Está un poquillo feo ahí porque tiene un poquito de transparencia, pero como tengo más cara de capa lo podría arreglar, ¿vale? Pero hemos pasado de esto a esto, que está bastante mejor. Y ahora podría incluir un color por debajo, ¿vale? Un poquito desenfocadillo ahí y tal, pero bueno. Mira, y me he dejado huequitos aquí, por eso siempre hago capa máscara, porque me ha dejado algunos huequitos aquí. Entonces ahora me puedo coger el pincel, ¿vale? Darle ahí un poquito, tiqui, 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 a los huequitos, ¿vale? Listo. Aquí también. Vale. Ahora que he cambiado el fondo, me di cuenta de que la selección aparentemente está estupenda, pero luego si os fijáis está un poco ahí como a mordiscos, ¿vale? Y aquí, bueno, esto es una guarrería, habría que arreglarlo y tal. Entonces, yo la verdad es que, salvo que sean cosas que tengo que hacer súper rápido, a mí, quitando el pelo, que no lo puedo hacer, a mí me gusta usar la pluma. Yo sé que hay gente que no lo entiende porque la pluma tiene tantos fans como haters, ¿vale? Pero a mí me gusta utilizar la pluma. ¿Por qué? Porque luego no tengo esa sensación de mordiscos, ¿vale? La pluma es esta de aquí. La explicaré más adelante en otro vídeo. Si os apetece que os la comente, pues me la dejáis en comentarios y yo hago un vídeo de la pluma solo, ¿vale? Pero como perfilar el borde para que luego quede más limpito, ¿vale? Pero bueno, voy a seguir con herramientas propiamente de selección porque realmente la pluma se usa para seleccionar, pero no es una de las herramientas de selección que tenemos. Antes os he dicho que aquí teníamos la varita, la herramienta de selección rápida. Entonces, la herramienta de selección rápida es un pincel que tú pasas por encima de la foto y va cogiendo zonas del mismo color. ¿Qué pasa? Pues que como su propio nombre indica, a veces va demasiado rápido. Entonces, mejor quiero coger esto y guay, pero que si luego intento ampliar, pues a lo mejor ya le cuesta trabajo, ¿vale? De hecho, si intento cogerla a ella, si os fijáis, ya me va cogiendo el fondo. Es verdad que luego tenéis la opción de restar, ¿vale? Pero aún así, bueno, es muy rápida. Entonces no siempre lo consigue. Si tenéis colores súper distintos y contrastes súper marcados, sí que puede estar guay, ¿vale? De todas formas, desde hace ya bastante tiempo tenemos aquí esta herramienta, seleccionar sujeto, ¿vale? Que lo que hace es esto. Directamente, en vez de tener que pasar por una herramienta, te coge a toda la persona y sobre esto tú ya te puedes ir, igual que he hecho yo antes, a seleccionar aplicar máscara y ni tan mal, ¿vale? Pero ya lo que me parece el remate del tomate es, si queréis que os haga la selección bien, porque a veces pues a lo mejor se deja, pues yo que sé, esté pendiente fuera o no te coge bien el pelo y tal, si pincháis aquí donde seleccionar sujeto en nube, tarda un poquito. Aunque aparentemente lo ha hecho igual, lo ha hecho muchísimo mejor. Entonces yo siempre que tengo que seleccionar, fijaos que bien lo ha hecho por defecto, siempre que tengo que seleccionar algo rápido, yo lo que hago es seleccionar sujeto con la opción de nube y luego ya perfeccionar cabello y vamos, me queda estupendo. ¿Vale? Bastante mejor que antes. Se sigue viendo aquí el pelillo con un poquito de resto, pero eso tiene que ver con que el propio pelo está desenfocado. Entonces, que sepáis que si vais a hacer fotos para un montaje, a lo mejor tenéis que usar una profundidad de campo mayor, porque si no puede haber ahí problemas, ¿vale? Y luego, si queréis arreglar toda la selección en general, otra cosa que también podéis hacer es pinchar en opciones, volver a entrar aquí y, como os he dicho antes, pues a lo mejor darle un pelín de suavizada, solo un poquito, ¿vale? No mucho, porque veo que está como todo esto muy marcado, pero bueno, un pelín puede venir bien. O desvanecer la máscara, que también se puede. Bueno, voy a entrar en el resto de herramientas que tenemos aquí, ¿vale? El lazo es una herramienta que sirve para hacer selecciones a mano alzada, ¿vale? Luego tenéis también el lazo poligonal, que es una herramienta que lo que hace es formas poligonales. Y luego tenéis el lazo magnético, que este es un poquito más listo, porque también lo que hace es ir como el lazo normal, pero él solo se va pegando a los contornos
A veces lo hace mejor que otras veces, pero bueno. Entonces, bueno, estas herramientas llevan aquí mucho tiempo, hay algunas que son más útiles que otras. Es verdad que como ya tenemos la opción de seleccionar sujeto, mejorar borde, etcétera, pues ya se usan menos, pero bueno, a veces no queremos seleccionar todo el sujeto, solo queremos seleccionar una zona. Entonces, quería hacer un repasito para que vierais cómo funcionan las herramientas de selección y las opciones que tenéis, porque así, dependiendo del tipo de imagen que tengáis que seleccionar, utilizaréis una u otra, ¿vale? Ya por último, deciros que hay un grupo de herramientas como son la herramienta de selección rápida, que tiene pincelitos que los podéis modificar aquí para quitar de la selección, añadir a la selección, etc. Y luego tenéis herramientas como esta en la que lo que tenéis es estos cuadraditos que lo que van a hacer es daros la opción de hacer selección única, ¿vale? Suma de selecciones, es decir que podéis hacer una selección basada en selecciones chiquititas o también podéis mezclar herramientas, que para eso está muy bien. Restar, ¿vale? Tú tienes una selección hecha y luego haces otra y te lo resta. Te has salido o has cogido una automática y te has seleccionado más de lo que querías. Y luego también tenemos intersección, que yo esto la verdad es que lo uso poco, pero bueno, ahí lo tenéis. Entonces vosotros siempre aseguraros de tener marcado esto antes de hacer la selección. Y por último que sepáis que tenemos aquí una opción que es desvanecimiento, que creo que por defecto está en 1 o en 0, no lo sé, pero que la idea del desvanecimiento viene a ser lo que os he comentado antes. O sea, que el borde esté definido o que el borde esté desenfocado. ¿Cuál es la diferencia entre el desvanecimiento y entre el desvanecimiento? Voy a poner más. A ver. Desvanecimiento para que el borde esté más suavizado. Vale. Veis que ahí el borde está un poquito más desenfocado. ¿Cuánto? Pues los píxeles que le haya puesto. ¿Cuál es la diferencia entre el desvanecimiento y la opción de suavizado que tenemos en seleccionar aplicar máscara? Pues no es ni más ni menos el momento de la selección en el que lo haces. Si lo utilizas aquí, lo tienes que hacer antes, es decir, que tienes que adivinar el futuro del desvanecimiento que tú necesitas. Si lo haces a posteriori, digamos que estás viendo cómo va cambiando, ¿vale? Pero bueno, es verdad que en determinados procesos mecánicos pues tampoco nos hace falta estar haciéndolo después, porque más o menos siempre utilizamos el mismo desvanecimiento. Yo, por ejemplo, esto lo uso en separación de frecuencias para los desenfoques, enlazo con el desvanecimiento directamente desde aquí y suelo poner 5 píxeles y me suele funcionar siempre, pero a lo mejor si quiero hacer una selección, pues aquí no pongo nada y lo hago luego desde seleccionar y aplicar máscara. Y bueno, pues eso, una breve introducción o quilombo de cosas relacionadas con las selecciones. Hay más, pero bueno, ya veremos más allá en otros vídeos. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Cualquier herramienta de la que queréis que hable me lo podéis dejar en comentarios y yo encantada de hablar sobre ella y de cómo utilizarla. Y bueno, pues si os ha gustado este vídeo, os animo a suscribiros a mi canal porque habrá más de estos. ¡Chao!